Hola, ¿cómo les va? Soy Graciela Morgade, soy pedagoga y bueno, me invitaron a darles la bienvenida a este tramo de la formación, al espacio de los transversales, así que agradezco a la Dirección de Educación Superior de la provincia de Buenos Aires, a Alejandra Virgin, la directora, esta oportunidad de hablar con ustedes en un momento complejo, si los hay, y que, bueno, nos está desafiando a pensar nuevas formas de contacto, de vinculación, de enseñanza y, por supuesto, también sostener a las instituciones en su vida, ¿no? Y bueno, y esta es una oportunidad que seguramente no va a reemplazar a lo que ustedes puedan hacer en sus institutos de formación. Bueno, yo voy a hablar de una de las grandes, creo, políticas educativas de los últimos años, uno de los grandes proyectos que es la educación sexual integral, y voy a tratar de, bueno, de mostrarles de qué trata, de qué va esto y por qué es transversal, ¿no? Y bueno, probablemente ustedes tengan diferentes experiencias en relación con la educación sexual integral. Probablemente algunas entre ustedes terminó el secundario hace muy poquito. Otras personas, bueno, tal vez no, hicieron otras experiencias, estudiaron otras carreras, trabajaron, hicieron proyectos familiares y bueno, y se acercan, están ahora estudiando el profesorado. Pero lo más seguro es que todas las personas que están acá escuchándome, que están del otro lado, tienen una idea de qué es la educación sexual integral, ¿no? O por lo menos qué es la educación sexual. Eh, y tal vez también hayan tenido educación sexual o educación sexual integral en sus propias experiencias escolares, ¿no? En estas experiencias que estaba evocando recién tan rápidamente. Y probablemente hayan tenido una clase sobre métodos anticonceptivos o una clase sobre, bueno, la reproducción y el aparato reproductor femenino, el aparato reproductor masculino, bueno, o cómo prevenir la transmisión de infecciones genitales. Y bueno, y tal vez les hayan dicho, eso es educación sexual, ¿no? Y bueno, eso tiene que ver con que hubo conceptos de educación sexual que no son estrictamente los que actualmente tiene la ley de educación sexual integral y ya es que introduzco, esto se trata de una ley, se sancionó una ley en el año 2006, la ley 26.150, que efectivamente es la ley de educación sexual integral, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el concepto de sexualidad que tiene la ley y por qué justamente a partir de ese concepto es que hablamos de educación sexual integral y hablamos de transversalidad? Eh, bueno, en principio, porque la sexualidad, desde la perspectiva más moderna, no es solamente esa dotación biológica, ¿no? No es solamente tener órganos o, bueno, sexuales o tener hormonas o tener un lugar en la reproducción humana. No es solo esa dimensión, sino que lo que se ha visto es que esa dimensión, ese cuerpo, esa materialidad, según sea el lugar donde se vive, según sea la época histórica donde se vive, según sea el marco, bueno, de creencias, de religiones, el marco, bueno, también, por supuesto, estamos pensando en económico, ¿no? Las posibilidades económicas de las personas, según todas esas, bueno, condiciones o determinaciones sociales, culturales, históricas, esa dotación, esa materialidad, digamos, del cuerpo, se vive de una manera o de otra. Y a veces hasta podríamos pensar que es algo totalmente diferente, ¿no? También esa materialidad y esa historia está, bueno, inmersa dentro de un sistema de valores muy grande que son los derechos humanos. Y por eso el concepto de sexualidad que tiene la ESI tiene una mirada ética. O sea, ¿qué es la ética?
es la dimensión de la filosofía que se ocupa de, bueno, de cuáles son las reglas de la acción, ¿no? O sea, qué reglas regulan nuestra acción. Y nuestro marco es el marco de los derechos humanos, porque es un marco que los estados fueron construyendo y democráticamente ampliando, pensando que por el solo hecho de ser humano, una persona debe ser respetada, su identidad debe ser respetada, tiene derecho, por supuesto, a tener una voz, a tener un proyecto, bueno, y por supuesto también a tener una vivienda digna, a tener una posibilidad de movimiento. Bueno, los derechos humanos son muy amplios, ¿no? Y se fueron modificando a lo largo de la historia, pero lo que acá nos interesa es que la perspectiva que tiene la educación sexual integral es una perspectiva profundamente ética. Y cuando decimos ética decimos esto, está orientada en una mirada de justicia y una mirada de ampliación de la democracia también, ¿no? Entonces, fíjense cómo se van complejizando esta idea de sexualidad. Ya no es lo biológico, ya no es solamente lo histórico, cultural, sino que además está inmerso dentro de un conjunto de valores compartidos, porque los estados los han consagrado en sus constituciones, y estos valores compartidos, además, todo eso constituye subjetividades, constituye, bueno, una dimensión que podríamos llamar psicológica y afectiva. ¿Por qué? Porque, bueno, nos sentimos o vivimos nuestros cuerpos y eso también va haciendo que seamos de una determinada manera. Por ejemplo, pensemos a lo largo de la historia, voy a poner un solo ejemplo para mostrar un poquito cómo juegan todas estas dimensiones, ¿no? Una mujer nace a lo largo de la historia y bueno, si pensamos que solamente es tener órganos sexuales externos, tener vulva o vagina y bueno, nace una bebita y dicen es niña, no podríamos entender cómo en algunos momentos ser mujer implicaba ser tremendamente grande, ¿no? Hoy diríamos, ¿no? Esa belleza antigua que había que tener un peso muy grande, había que ser gorda. Y hoy, hoy lo hemos peleado mucho y lo seguimos discutiendo, el ideal de belleza de esa mujer es la delgadez o, en algunos casos, la delgadez extrema que lleva a veces hasta a enfermedades, ¿no? Y que afecta mucho la subjetividad de las personas. Entonces, no es solo tener esos órganos, sino también qué nos permite nuestra cultura, qué nos mandata, o sea, qué nos, bueno, de alguna manera nos obliga, y también qué cambios ha habido y cómo podemos cambiarlos, ¿no? También activamente. Lo mismo pasa, bueno, pensemos en un mandato sobre la masculinidad, que es si un chico es educado porque tiene pene para ser violento, y ser viril es ser violento, o ser viril es apropiarse de los cuerpos de otras o de otros como si fueran su propiedad, esa construcción, esa manera de ser masculino, obviamente no tiene que ver necesariamente con lo biológico, la condición de tener un pene, sino que tiene que ver con un marco cultural que además hace a los sujetos, ¿no? Y hoy en día, además, y esto se ha ido complejizando, también la mirada de la ESI muestra que hay sujetos, subjetividades que tampoco se sienten totalmente incluidas dentro de una categoría que podríamos decir binaria de mujer y de varón. Y conocemos personas que son travestis, trans, que, bueno, que son homosexuales, bisexuales, transexuales, asexuales, y que todas esas construcciones, esas formas de ser, esas identidades que las personas van teniendo, no están incluidas dentro de mujer y varón, que también tienen derechos a existir, ¿no? Y por ejemplo, en los últimos años se fueron estudiando y desarrollando ideas que hoy llamamos las infancias trans, que son justamente esas niñas que no se sienten
ni niña ni niño, y que durante esa infancia, en lugar de nosotros como en la educación, intentar meterlos dentro de una cajita, lo que se está viendo es que despliegan su identidad y despliegan su subjetividad de una manera mucho más libre si simplemente se las deja hacer. Bueno, todos estos temas son temas muy relacionados con los derechos, ¿no? Con los derechos humanos y también con la historia, con la lengua y la literatura, con la educación física, con el arte y por supuesto con la formación ética y ciudadana. Estoy nombrando todas las materias escolares clásicas, ¿no? Por eso decimos que es transversal, porque no hay un espacio escolar o una materia que agote totalmente los contenidos que esta materia tiene que esta temática tiene que abordar, ¿no? Si nosotros pensamos que hay una dimensión histórico-cultural, bueno, seguramente será historia o será formación ética y ciudadana que lo aborde, ¿no? Pero también ciencias naturales, también decía, lengua y literatura. Entonces, los transversales son estos ejes que implican que todas las materias, todos los equipos docentes de las escuelas los tienen que abordar. Si pensamos entonces en qué es la ESI o qué no es la ESI, bueno, tendremos que ir viendo en cada nivel educativo, de acuerdo con cada edad, cuáles son los contenidos que son más apropiados o los contenidos que tienen que ser enseñados. Por eso hay lineamientos curriculares para todos los niveles, hay diseños curriculares donde hay contenidos vinculados con el enfoque de la ESI en todas las materias. Es decir, ustedes a lo largo de su formación van a ir teniendo la posibilidad en las diferentes materias